vamos a tratar con nuestro siguiente invitado este escandalazo que ocurre por parte del Instituto Nacional Electoral, esta chingadera en la que incurren una vez más en contra de nuestro voto, el voto de los paisanos en el exterior. Pero antes de eso quisiera tratar con él un tema muy, muy fuerte que por supuesto tiene que ocupar todas las pantallas del mundo por un planteamiento que hizo él desde ayer en sus redes sociales. Primero déjeme saludarlo, saludo con muchísimo gusto también al escritor y periodista Kurt Hackbert aquí en Sin Censura. Kurt, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, querido amigo. Buen día y buen día a todo el auditorio. Muy buen día. Estaba leyendo en tus redes sociales, leía cómo es que corregías la plana de estos, pues estas cuentas que dan estadísticas y que hablan de ciertas cosas, los países que apoyan tal cosa, los países que tienen la mejor ciudad para X o Y. Había una página que estaba dando a conocer qué países hasta el momento han reconocido a Palestina como Estado. Y efectivamente México, hasta donde yo tenía concepto, no había reconocido a Palestina como Estado. Ayer la canciller Alicia Bárcena expresó obviamente la solidaridad que existe entre el pueblo mexicano con el pueblo palestino ante el genocidio que se enfrentan a manos del Estado de Israel. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Porque veía que tú les ponías que México ya reconoce como Estado a Palestina. ¿Nos puedes hablar un poquitito más esta información? Claro. Bueno, la historia de esto es que a partir de 2010, cuando Lula, pues actual y entonces presidente de Brasil, reconoció al Estado de Palestina, pues esto desencadenó una serie de reconocimientos de Palestina en toda América Latina, ¿no? Con pues Venezuela del entonces gobierno de Chávez, luego Argentina, Bolivia, Ecuador, luego Chile, Guyana, Perú, Surinam, Uruguay. Pues en poco tiempo, después de que pues hubiera abierto la compuerta a Brasil, América Latina casi por unanimidad ya reconoció un Estado de Palestina, ya hace más de una década. Un país que notoriamente no participó en eso fue el México de, obviamente, Felipe Calderón y luego Peña Nieto, que obviamente pues tenían una política exterior sumamente sumisa, pues de manera humillante a los dictados de pues, Estados Unidos. Entonces, en verano del año pasado, antes de la etapa actual de pues, genocidio y atrocidades, pues México reconoció a Palestina. Yo tengo un artículo al respecto en la revista Jacobin que está en mis redes. El 2 de junio, pues el Ministerio del Exterior de Palestina anunció que había reclasificado su misión diplomática en México. Antes era delegación especial y lo cambió a embajada, y también en la página de Relaciones Exteriores se notó el cambio, ¿no? Que ya fue reconocido como embajada, ¿no? Pero lo curioso es que lo hizo México sin hacer casi ninguna publicidad al respecto. Lo hizo de manera muy subrepticia, ¿no? Pasó casi desapercibida por la prensa tanto nacional como internacional, pero sí pasó. En México sí reconoce el Estado de Palestina desde el 2 de junio del año pasado. Pues estos son excelentes noticias, noticias muy, muy felices. Nos da muchísimo gusto que sea así, de verdad, de verdad. Y bueno, mire, me están escribiendo por ahí que hay una conferencia de prensa, pero antes de eso, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Aquí estoy en estos momentos platicando con el escritor y periodista Kurt Hackbert. También quiero darle información de último momento y espero que ya tengan el clip por ahí. Mire, hace unos momentos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a conocer en la reunión de la CELAC, en la que pues, participa el presidente López Obrador, que Venezuela va a cerrar la embajada y los consulados de Ecuador que tiene en respuesta a esta violación, a esta invasión a la embajada de México por parte del gobierno fascista de Daniel Noboa, ahí en Quito, Ecuador. Veamos, escuchemos, esta es información también de último momento. De prepotencia del presidente Noboa, anuncio presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro,
compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAC, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAC debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reforma. Bueno, pues ahí tiene usted las palabras de Nicolás Maduro, palabras muy fuertes. Retiran a su personal de la embajada, de consulados de Venezuela y de Ecuador hasta que no se restituya el derecho internacional. Y bueno, pues esto no se va a conseguir sino hasta que entre o llegue otro gobierno a ese país en lugar de el fascista junior que tienen. Y le pido al equipo que nos grabe. Mire, me están informando que también de último minuto hay una conferencia de prensa presidida por el dirigente de Morena, Mario Delgado, ante pues esta circunstancia, esta acusación, esta denuncia que existe en contra de nada más y nada menos que el ministro Saldívar. Mire, hay problemas con la transmisión de Morena. A ver si le puede regresar un poquitito, don David, para que escuchemos un poquitito nada más de esta conferencia, al inicio de cuando empieza a hablar Mario Delgado, y tan pronto empieza a experimentar problemas la transmisión. Regresamos, por supuesto, con Kurt Hagbert, pero vamos rápidamente a escuchar estos planteamientos que hace. Vamos adelante. Rayados el día de hoy. Está con nosotros Arturo, de el balance de los recorridos y actividades de nuestra en San Luis Río Colorado. Hasta allá llega la fuerza de nuestro movimiento. Nos fue muy bien en eventos también muy emotivos, muy concurridos. Últimas elecciones en Baja California y seguramente tendremos un tercero el próximo 2 de junio. Todos iban con la queja de procedimiento que estamos, pero en Tijuana pues fue muy bien recibida y hubo delegaciones de migrantes de prácticamente todas las actividades. Adelante, por favor. Después se fue para Sonora, estuvo en Hermosillo, en Palme. Fue verdaderamente impresionante el fenómeno que se dio. Una campaña que viene creciendo en presencia, en ánimo de la gente, representantes, y lo que hizo la doctora fue plantear cuál es la propuesta. Tenemos devaluaciones, como ocurría en los gobiernos neoliberales, que no tenemos aumento de impuestos. Se ha logrado, por una parte, el gobierno, que ha sido un detonante, la inversión pública empresarial. El evento del día de ayer estuvo ya en presencia de todas las cámaras empresariales. ¿Y cuál es la agenda del resto de la semana? Chiapas estará en Tila, en Chilón, Las Margaritas, y el domingo en Comitán, Motocintla, y cierra en la de México, pues una encuesta más que da un triunfo claro a Clara Brugada. Jalisco, esto es muy importante. Vamos arriba en Jalisco. Mire, hay muchos problemas que son fallas de origen, no son nuestras. Estas son fallas de origen directamente de la transmisión de Morena. Vamos a buscar que exista algún audio, algún byte que podamos rescatar para usted de lo que plantean sobre precisamente el ministro Saldívar ante esta denuncia anónima con la que la ministra Norma Piña comienza una investigación que pues más bien parece efectivamente una cacería de brujas. Pero antes de cualquier cosa, bueno, pues seguimos contigo, Kurt. Hay muchos temas, muy poco tiempo desafortunadamente. Yo sé que tú también tienes muchos pendientes por ahí, pero ¿qué te parece que vamos por partes? Empecemos con lo de Venezuela. ¿Qué opinas de este planteamiento que hace el presidente Nicolás Maduro luego de que en la reunión esta de la CELAC diera a conocer el cierre de su embajada y consulados en Ecuador en respuesta a la invasión del gobierno fascista de Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito?
Bueno, Antonio, lo veo bien. Yo veo como parte de América Latina cerrando filas, ¿no? Ante pues un agravio, ante pues la ley, el derecho internacional, las convenciones de Viena y Caracas, más que flagrante, ¿no? Y también hay la noticia de hoy de que Colombia suspendió su gabinete bilateral con Ecuador, ¿no? También en respuesta al asalto de la embajada, ¿no? Esto había sido un gabinete que lo habían planificado desde la época del presidente Lazo, ¿no? Y tiene que ver con los asuntos de la cooperación fronteriza, ¿no? Entre Colombia y Ecuador y otras cosas, pues ya el gobierno de Petro ha suspendido esto, ¿no? Um, y creo que hay que comentar algo, bueno, dos cosas importantes para mí. Lo primero es que, pues obviamente, la condena del mundo, pues fue casi unánime, ¿no? Pues como debe ser, ¿no? Un asalto a una embajada como lo hizo Ecuador. La respuesta, sin embargo, de Estados Unidos y Canadá fueron muy tibias en los días después de eso, hasta que, pues hablando de corregir la plana, salió López Obrador mostrando el video de lo que había pasado adentro con Roberto Conseco y con Glass, y esto provocó, impulsó que Estados Unidos sacara una declaración más fuerte condenando más directamente lo que había pasado, sin mencionar a Glass todavía, pero por lo menos sacando una condena más fuerte, ¿no? Al hacer eso, Noboa se va, ¿no? Se larga del país unos días, ¿va? Pues él es de Miami y pues se fue a Estados Unidos obviamente para hablar de sus amos, ¿no? Que pues obviamente para explicar cómo es que lo había puesto en una situación así de embarazosa, digamos, para, para sus amos ahí en Estados Unidos. Entonces veo bien cualquier serie de filas que provenga pues de América Latina en eso. Ecuador tiene que ser aislado, ostracizado, tiene que recibir, pues los que participaron, castigos penales, y esto tiene que perseguirse por las instancias correspondientes hasta su última, ¿no? Su última etapa, su última consecuencia. Lo que sí diría, y hay que decir las cosas también como son, la respuesta de México mismo ante el bombardeo de Israel a la embajada de, pues, el consulado de Irán en Damasco, también dejó algo que decir, ¿no? Es decir, México tiene que ser consistente. Si quiere el apoyo mundial que merece por lo que pasó en Ecuador, también México debió haber condenado más contundentemente lo que hizo Israel con el consulado iraní en Damasco, ¿no? Porque tardaron 3 días en decir algo al respecto, pero cuando Irán, ¿no? Avalándose de su derecho de defensa propia, pues contraataca a Israel, ahí sí, Cancillería estaba muy encima de eso, ¿no? Entonces, que México también sea consistente en sus propias declaraciones. Sí, exactamente. Declaraciones que hizo ayer Alicia Bárceno, muy, muy importantes. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe, querido público consentidor, querido equipo, para ir a otro tema que también tenemos que tratar, Kurt. Hay que hablar en definitiva sobre, bueno, pues lo que plantea hoy el presidente López Obrador. Hoy el presidente pues no solamente se refiere a esta denuncia que hace eh, el diputado Gerardo Fernández Noroña, precisamente al junior fascista Novoa, sino que insiste antes de su reunión con miembros de la CELAC, insiste el presidente López Obrador en que lo que están buscando es que, como bien dijo también Maduro, se pueda sustentar el derecho internacional. Quede esto como precedente para que ningún otro país intente invadir una embajada con toda la violencia. Y cómo es que, pues, a menos de que Ecuador como país ofrezca una disculpa a nivel internacional a México, están pidiendo que se le expulse de Naciones Unidas. ¿Qué opinas de esto, Kurt? Bueno, hay varias cosas que decir al respecto, ¿no? Como dije en mi intervención anterior, México tiene que, pues, agotar las instancias internacionales para, que Ecuador sea castigado por eso, ¿no?
porque ahora Noboa está diciendo, ay, voy a invitar a López Obrador a comer un ceviche y comer unos tacos, ya, intentando ser, pues, chistoso, cuando, pues, Ecuador es culpable de, pues, un crimen internacional, ¿no? Incluso los tribunales ecuatorianos, no conocidos por ser muy al lado de la justicia, han reconocido que el arresto de Jorge Glass fue arbitrario y ilegal, ¿no? Incluso ahí, en Ecuador, han reconocido eso, pero no han soltado a Glass, que fue secuestrado, que pues eso fue un secuestro y técnicamente pues Glass es bajo la protección de México, ¿no? Recibió asilo de México. Entonces, más allá de una disculpa pro forma, Ecuador tiene que liberar a Jorge Glass, ¿no? Para que pueda pues llegar a México. Así, pues nada menos que eso va a empezar a reparar el daño al respecto, ¿no? Con respecto a la petición de expulsar a Ecuador de las Naciones Unidas, pues, por un lado, pues, México igual tiene que ser consistente. Es decir, si quiere que Ecuador sea expulsado de Naciones Unidas, pues Israel también, perdón, ¿no? Por bombardear y una embajada y matar a un general iraní. Pero entiendo también, por otro lado, por qué México lo está haciendo. Es decir, México pues tiene una historia muy larga de conceder asilo, ¿no? Pues, de los españoles después de la guerra civil, de los chilenos después de Pinochet, de los argentinos después de Videla, Uruguay, Brasil y demás, ¿no? Y no solamente de un lado, también ha recibido, pues, personas que han pedido asilo en Venezuela, ¿no? Es decir, ¿no? Que están en contra de Maduro. Es decir, México tiene una larga política de asilo, ¿no? Y precisamente lo que hizo Ecuador fue una tentativa de amedrentar para que México dejara su gran y histórica tradición de conceder asilo en muchos casos. En muchos casos. Por eso la gente ha sabido, ¿no? Si llego a la Embajada de México, es uno de esos que pues ha sido más justo en muchos casos, en diversos casos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, por un lado, México tiene que ser consistente. Si se va a Ecuador, pues se va a Israel también. Pues, es decir, no se puede jugar un lado o no el otro. Pero por otro lado, entiendo que lo que Ecuador quiso hacer es pues intentar amedrentar para que México ya no aplique su gran y honrosa tradición de conceder asilo en muchísimos casos históricos, ¿no? Así es, aquí tiene que operar en todos los niveles, se tiene que exhibir en todos los niveles. Desafortunadamente nos hemos enfrentado a circunstancias que no son, nos hemos enfrentado al poderío de esas naciones que tienen veto en Naciones Unidas, pero bueno, ahí tendremos que estar muy, muy pendientes de esto. Y querido Kurt, me dio muchísimo gusto que nos pudieras dar claridad de estos temas tan importantes y que justo pudiéramos platicar en medio de este breaking news que corresponde la salida, bueno, más bien el abandono de sus representaciones diplomáticas por parte de Venezuela, que lo pudiéramos comentar aquí en Sin Censura. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, muchas gracias, Toño. Pues yo soy Kurt Hackbarth, ahí está, pues, cuenta de Twitter. También escribo en la revista Jacobin, ahí tengo mi artículo acerca de cuando reconoció el Estado de Palestina el año pasado, entre otros artículos. También escribo en la revista Sentido Común en México y les invito a todos a suscribirse a nuestro podcast Soberanía, The Mexican Politics Podcast, que desmenuza la política mexicana en inglés, precisamente para toda la población ahí que vive en Estados Unidos, que pues solo tiene acceso a esta prensa horrible de Estados Unidos, para tener otro punto de vista que no sea en New York Times, Pública, Inside Crime y lo demás. Hay opciones menos que creíbles allá. Entonces ahí estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Se llama Soberanía, The Mexican Politics Podcast. Ahí estamos. Sigamos estos podcasts con mucho gusto y sigamos al querido Kurt Hackbarth, escritor y periodista,
aquí en Sin Censura. Un abrazo, Kurt, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, mire, en estos momentos